Entonces, bienvenidos nuevamente a las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hablar un poco de actividad eléctrica del corazón. Para hablar de actividad eléctrica del corazón tenemos que recordar las propiedades del corazón. Básicamente hay gente que utiliza 5 propiedades y hay otros libros que cogen 6 propiedades. Entonces nosotros vamos a coger 6. ¿De acuerdo? La primera propiedad se llama automatismo. ¿Qué es el automatismo? El automatismo es la capacidad que tiene el corazón de poder regular su propia despolarización. Es decir, no necesita de un estímulo del sistema nervioso central para generar un potencial de acción. Ustedes ya deben haber visto en neurofisiología cómo es el potencial de acción normal de una célula cualquiera. Entonces aquí simplemente hablaremos del potencial de acción de una célula miocárdica. ¿Ok? La segunda propiedad es el inotropismo. Inotropismo quiere decir contractibilidad del corazón. Es decir, el corazón tiene la capacidad de contraerse, ya sea con mayor o menor intensidad, y eso va a depender de qué tanta sangre le llegue y de qué tanto estímulo tenga. Porque si bien el corazón presenta un automatismo, es decir, no necesita el sistema nervioso, este sistema nervioso, sobre todo el vegetativo, puede influenciar sobre el corazón para hacer que éste se contraiga más fuerte, más rápido, sería el sistema nervioso simpático, o más lento y no tan potentemente, que sería el sistema parasimpático. Entonces, cuando a ti te dicen, yo tengo un fármaco inotropo positivo, siempre lo vas a escuchar. Cuando a ti te digan eso, fármaco inotropo positivo, lo que vas a pensar es, lo que hace ese fármaco es aumentar la contractibilidad del corazón. ¿Ok? Eso es inotropismo. En cambio, yo tengo un fármaco que es inotropo negativo, ya estoy pensando que su efecto principal va a ser disminuir la contractibilidad del corazón. La tercera propiedad es el dromotropismo. ¿Qué es el dromotropismo? Es la conductibilidad. Es decir, ustedes recordarán por histología, cuando se contrae una célula miocárdica, se contraen todas las demás. Eso debido a que hay un sincicio especializado que permite ese paso de potencial de acción a través de una sola célula y todas las demás. Entonces, dromotropismo es conductibilidad. Vasotropismo es excitabilidad. Como la mayoría de las células, el corazón tiene la capacidad de ser excitable. Es una célula excitable y por lo tanto genera potencial de acción. Entonces, vasotropismo es excitabilidad. La otra es el cronotropismo. Es decir, el corazón tiene la capacidad de contraerse a una frecuencia constante. Y eso se llamaría frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal en el adulto? Entre 60 y 100. ¿Ya? En el adulto. Porque recordemos que los niños y los lactantes, y los recién nacidos también, presentan una frecuencia cardíaca mayor. Los niños suele ser igual que los adultos. En cambio que los neonatos pueden tener una frecuencia cardíaca de 120, 140, 150 y puede ser normal. Entonces ustedes van a escuchar que un neonato se escucha mucho más rápido, no se vayan a asustar. Los neonatos se escuchan así, tienen una frecuencia cardíaca mayor, es decir, tienen cronotropismo mayor. Ahora, al igual que el inotropismo, yo tengo fármacos que son cronotropo positivos y que son cronotropo negativos. Es decir, yo tengo fármacos que me van a incrementar la frecuencia cardíaca. Cuando tengo más de 100 de frecuencia cardíaca se llama taquicardia. Entonces tengo fármacos taquicardizantes. En cambio, cuando tengo menos de 60 de frecuencia cardíaca, eso se llamará bradicardia. Entonces tengo también fármacos bradicardizantes o cronotropo negativos. La última propiedad, que algunos le enseñan, algunos no, es el lusitropismo. Algunos también le llaman luminiscencia. El lusitropismo es la capacidad que tiene el corazón de relajarse. Por ejemplo, el Bessie Taylor utiliza y te enseña esta propiedad. Entonces esas serían las 6 propiedades básicas que tiene el corazón. Ahora, lo que siempre preguntan es,
dromotropismo y batmotropismo. Siempre se confunden y la gente siempre los marea. Dice, el dromotropismo era la conductibilidad o la excitabilidad. Ya que no me acuerdo. Y si me preguntan en el examen, ¿cómo voy a recordar? Bueno, para eso a mí me han enseñado una mnemotecnia y yo también he ideado una. Usen la que más deseen, la que les parezca de repente más graciosa, más fácil de acordar. Esta es la que me enseñaron. ¿Se acuerdan de mi causa Batman? Y Batman, como tiene un montón de dinero, va a hacer esto. Batman excitado conduce drogado. Esta mnemotecnia nos va a servir para aprenderlas, que corresponde cada uno. Entonces, Bat sí, mejor en azul. Bat de batmotropismo, excitado es excitabilidad, conduce de conductibilidad y drogado de dromotropismo. Entonces tendré Batman excitado, el batmotropismo es excitabilidad y conduce drogado, la conductibilidad es el dromotropismo. ¿Ok? Esa es una mnemotecnia, pero de repente tú me dirás, no, Sebastián, que no me gusta esa porque es muy faltosa y yo soy fan de Batman. Entonces recuerdas esta otra. Los ordenas en orden alfabético, B, C, D, E, y obviamente cada uno va a corresponder a una propiedad. La B de batmotropismo, la C de conductibilidad, la D de dromotropismo y la E de excitabilidad. Y unes extremos y centros. Entonces el batmotropismo será igual que la excitabilidad y la conductibilidad será igual que el dromotropismo. Cualquiera de las dos mnemotecnias puedes utilizar para recordar esto. Y generalmente son las que pueden preguntar y marearte, porque las demás las vas a sacar. Inotropismo, contractibilidad, crono, tiempo, entonces la frecuencia cardíaca, automatismo, auto, por mí mismo, entonces puedo controlar mi despolarización espontánea. ¿Ok? Entonces, esto simplemente para recordar lo que ustedes ya vieron en neurología, en neurofisiología, lo que es potencial de reposo. En el potencial de reposo, ustedes recordaron que aquí tengo negativo predominante en el interior, es decir, la célula por dentro es negativa y por fuera es predominantemente positiva. ¿Esto debido a qué? A que por fuera hay sodio, un montón, como ion principal, entonces acá adentro falta y por eso es negativa. Pero adentro tengo un ion también que es positivo, pero pese a todas las células negativas por dentro, que es el potasio. Entonces hay mayor cantidad de sodio por fuera y mayor cantidad de potasio por dentro. En el potencial de acción, que ustedes normalmente vieron así, despolarización, repolarización y reposo, ¿no? Lo vieron así. En la en la despolarización, ¿qué ocurría? Una entrada masiva de sodio. ¿Sí o no? Entraba un montón de sodio, entonces la célula se hacía más positiva por dentro, más negativa por fuera, y se despolarizaba. Llegaba a su potencial máximo de despolarización y comenzaba la repolarización. La repolarización era ¿por qué? Por salida, la que fea me salió la flecha, por salida de potasio. Ahí está, acá me salió mejor. Sale potasio, entonces las cargas positivas vuelven a predominar afuera y la célula comienza a regresionar a su potencial basal. ¿Pero qué pasó? Yo tenía más sodio por fuera y más potasio por dentro, y ahora está al revés, hay más sodio por dentro y más potasio por fuera. Entonces tengo que regresarlo, entonces tengo que volver a intercambiar eso. ¿Y cómo hago eso? Con la bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso ya lo hago en la fase de reposo. Entonces simplemente para que ustedes recuerden algo que ya vieron en neurofisiología, lo que es potencial de acción y potencial de reposo. En la célula miocárdica, en cambio, yo voy a tener un potencial de acción distinto. Acá ya no es la clásica sube y baja, despolarización, repolarización, no. Acá voy a tener fases distintas, voy a tener 5 fases de todo mi potencial de acción. Y voy a tener diferencias. Para empezar, el potencial de reposo de una célula miocárdica es entre menos 85 a menos 90 milivoltios. Su potencial umbral, es decir,
carga necesaria para que genere un potencial de acción es de menos 65. Y su potencial máximo es de más 35. La fase 0, que es la fase de despolarización rápida, ocurre igual que en una célula normal. Una entrada masiva de sodio por canales rápidos. Entonces la primera fase, que es la fase 0, es entrada debido a canales rápidos de sodio. ¿Ya? Fase 0, canales rápidos de sodio. Después debería venir la repolarización completa y llegar a la fase de reposo, pero no ocurre eso. Ocurre una repolarización inicial, sí. Esa es la fase 1. La fase 1 es una salida de potasio, una repolarización inicial. Pero después, ¿qué pasa? Después viene esta fase 2, que comúnmente es llamado fase de meseta. La fase de meseta está mediada por calcio. Entonces, esta fase de meseta es la que diferencia la célula miocárdica de todas las demás células. Acá hay una entrada de calcio por canales lentos y una salida de canales lentos de potasio. Eso ocurre en la fase 2. La fase 3 ya es una fase de repolarización rápida o repolarización final, que ocurre igual mediada por potasio. Y la fase 4, que es la fase de reposo, como en cualquier otra célula, la bomba de sodio-potasio me intercambia iones y regresan todos a su lugar, sodio por fuera, potasio por dentro. Entonces, lo importante aquí es recordar que el calcio es un ion muy importante en lo que respecta a potencial de acción. ¿Por qué? Porque genera una fase de meseta. ¿Y para qué me sirve esta fase de meseta? Para prolongar mi potencial de acción. Si yo lo prolongo, hago que la célula se contraiga por más tiempo. Y al contraerse la célula por más tiempo, voy a poder expulsar una mayor cantidad de sangre, que justamente me explica la duración del ciclo cardíaco. Cosa que ya hemos visto en la clase pasada. Entonces, lo importante, lo que te pueden preguntar es, en la célula miocárdica normal, la fase 0 está mediada por una entrada de canales rápidos de sodio. La fase 2 o fase de meseta está mediada por una entrada de canales lentos de calcio. ¿Ok? ¿Y para qué existe esta fase de meseta? Para prolongar el tiempo de mi potencial de acción. Ahora, va a haber una diferencia entre una célula miocárdica normal y una célula especializada del sistema de conducción, que ustedes ya han aprendido en anatomía. Como ustedes deben saber, el marcapaso del corazón es el nodo sinusal. Y el nodo sinusal no tiene esta forma, sino tiene esta de acá. Este es el potencial de acción del nodo sinusal. Vamos a cambiar de color a nuestro puntero. Ponerle negro. Y vamos a ver. El potencial de reposo que tiene el nodo sinusal es continuo, es constante, es decir, constantemente está generando potencial de reposo. Constantemente se está despolarizando. Pero esta despolarización, como ven aquí, no llega hacia el potencial umbral. No llega. Este es mi potencial umbral, de menos 40. De menos 40. En cambio que el potencial de reposo es de menos 60. En nuestra imagen anterior nuestro potencial de reposo era de menos 90 y nuestro potencial umbral ya era de menos 60. Entonces básicamente ahí hay una diferencia. El potencial de umbral y el potencial de reposo en el caso del nodo sinusal es menor. Es de menos 60 milivoltios el potencial de reposo y de menos 40 milivoltios el potencial umbral. Como ven acá todavía no ha llegado, pero acá sí. Entonces hay una despolarización continua que poco a poco se va acercando al potencial umbral y al llegar genera potencial de acción. ¿Ok? Al llegar genera potencial de acción.
Aquí, como todavía no he llegado, no debería dibujarse esta imagen, pero bueno, la dibujan por manera didáctica. Ahora, este potencial de reposo en constante despolarización se le llama fase 4, porque es la fase de reposo y está mediada por sodio. Por sodio nada más. Entonces ya tienen una diferencia. El potencial, una diferencia más. El potencial de reposo en la célula miocárdica era por la bomba de sodio-potasio. Acá no, acá es solo por sodio, que está en constante influjo y eflujo de la célula hasta que genera un potencial umbral. Al llegar al potencial umbral, genera un potencial de acción. Y este potencial de acción va a ser la fase 0. Y eso sí te lo pueden preguntar. La fase 0 está mediada por canales de sodio-calcio, pero principalmente calcio, y son canales lentos de sodio-calcio. ¿Ya? Son canales lentos de sodio-calcio. Así te lo dice el Guyton. Canales lentos de sodio-calcio. Y representa la fase 0. Y luego tengo mi fase de despolarización, como en una célula normal, que se va a deber a la salida de potasio, y esta va a ser la fase 3. Entonces, ¿qué diferencia? Madre, que feo me salió, no importa. Entonces, ¿qué diferencia voy a tener? Para empezar, que la fase 4 está medida por sodio, que la fase 0 está medida por canales lentos de sodio-calcio. No tengo fase 1, no tengo fase 2, y la fase 3 por canales de potasio. Ahora, este tipo de potencial de acción son los que me generan la automaticidad, el automatismo. Por lo tanto, ¿quiénes lo van a tener? Lo van a tener principalmente el nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular, los dos. Las fibras de Purkinje se parecen un poco, pero no llegan a tener la misma forma. Pese a todo, las fibras de Purkinje también pueden tener cierto automatismo. El nodo sinusal, ¿por qué se marcapaso el corazón? Porque su pendiente es mayor, su pendiente de despolarización es mayor. Por lo tanto, su potencial de acción se va a generar antes que del nodo aurículo-ventricular y le va a ganar. Entonces, el nodo aurículo-ventricular está cargando energía para despolarizarse. Dice, ya, yo mismo soy. Cuando ya está por la mitad, el nodo sinusal le dice, yo ya me despolaricé, entonces tú me tienes que seguir a mí. Y el nodo aurículo-ventricular dice, bueno, pues ya, ¿qué me queda? Entonces, por eso es que el nodo sinusal es el marcapaso del corazón, porque tiene una pendiente mayor. Ahora, ¿quién me puede elevar esta pendiente? El sistema nervioso simpático. Por lo tanto, mayor pendiente, una despolarización más rápida, un potencial de acción más rápido, entonces, mayor automatismo, mayor inotropismo y mayor cronotropismo también. El sistema nervioso simpático me eleva la frecuencia cardíaca, me eleva la contractibilidad del corazón y también genera una mayor pendiente a nivel del nodo sinusal. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, más bien, ¿qué va a hacer? Va a deprimir la pendiente, va a hacer que el potencial de acción sea más largo, por lo tanto va a ser cronotropo e inotropo negativo. ¿Ok? Espero que se haya entendido esta parte. Y si no, pues si lo vuelven a repasar, y si ya no entienden, me escriben un inbox y ya vemos cómo lo explicamos mejor. Entonces, esto es simplemente para resaltarles cuáles son las que tenían potencial de acción distinto al de las demás células: el nodo sinusal o sinoatrial, ven acá, y el nodo auriculoventricular. Las fibras de Purkinje se parecen un poco, pero no llegan a tener la misma forma. Pese a todo, también pueden tener automatismo. Entonces, este potencial de acción nos va a servir para entender electrocardiografía en la siguiente clase. Esto es simplemente para explicarles cómo seguían los trayectos normales, ¿no? En las de Bachmann, de Beckenbach y de Torel. En las de Bachmann anterior, de Torel medio y de Beckenbach posterior. Entonces, es simplemente para explicarles cómo es el sistema de conducción que ustedes ya conocen, ya recuerdan de anatomía. Tengo el nodo sinusal a nivel de lo que es la aurícula derecha. Por los haces internodales llega
al nodo aurículo-ventricular. Y el nodo aurículo-ventricular se va a encargar de retrasar el impulso. ¿Por qué? Porque es importante que exista el nodo sinusal y que el impulso se transmita y llegue a él, y recién después de él se pasa a los ventrículos. Porque el nodo sinusal es un conjunto de células fibrosas, y estas células fibrosas van a retrasar el impulso eléctrico. ¿Para qué? Para que primero se despolaricen las aurículas y luego se despolaricen los ventrículos. ¿Qué pasaría si se despolariza todo al mismo tiempo? Es decir, las 4 cavidades del corazón se despolaricen al mismo tiempo. Si se despolariza la aurícula y se contrae, me va a abrir las válvulas auriculoventriculares. Las va a abrir. Entonces la sangre va a ir de aurícula a ventrículo. Y si el ventrículo se despolariza y se contrae, ¿qué hace? Como ya vimos en el ciclo cardíaco, abre las válvulas semilunares. Pero si se ha contraído al mismo tiempo la aurícula y el ventrículo, yo no voy a saber, o mejor dicho, el ventrículo no va a saber hacia dónde va a enviar la sangre, porque acá va a estar abierto, y acá también. Entonces el ventrículo dice, lo envío para acá, y lo envío de regreso también, porque está abierto. Es una cámara a presión que le importa poco hacia dónde vaya la sangre, su función es expulsarla nada más. Entonces lo envía hacia los dos lados. Y por eso no se pueden contraer al mismo tiempo aurícula y ventrículo, porque acá no sabe si viene o va, a nivel de la comunicación aurículo-ventricular. Entonces, por eso es importante el nodo aurículo-ventricular. Primero se tiene que despolarizar y contraer la aurícula para que le llegue sangre al ventrículo, y una vez que la aurícula ya se ha despolarizado, el ventrículo se puede contraer con normalidad. Mientras el ventrículo se va contrayendo, la aurícula se va llenando. Y se repite el ciclo cardíaco como ya hemos visto en la clase de ayer. Entonces, una vez que ya he llegado al nodo auriculoventricular, continúa como el haz de His. El haz de His tengo dos, la rama derecha, la rama izquierda, y de la rama izquierda tengo la rama anterior y la rama posterior. ¿Por qué tengo una rama más anterior y posterior en la izquierda y en la derecha? Porque el miocardio del ventrículo izquierdo es más grueso y por lo tanto necesito otra ramificación más. Y luego, después de las de His, sigue las fibras de Purkinje, como ustedes ya le han enseñado. Esto es simplemente como recuerdo. Vamos a ver unas características básicas del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. El nodo sinusal presenta 3 milímetros de anchura y 15 milímetros de longitud. Tiene un potencial de membrana en reposo entre menos 55 a menos 60, como ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Tiene una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, y por eso es el marcapaso del corazón. Lo importante, bueno, como dato extra, velocidad de conducción 0,3 metros por segundo, y lo importante es esto, por eso está en otro color: presenta autoexcitación. Como presenta autoexcitación, va a controlar el automatismo del corazón. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto, por eso se despolariza más lentamente y el nodo sinusal le gana. Y le dice, jaja, yo voy a controlar la frecuencia cardíaca. Tiene una velocidad de conducción de 0,02 metros por segundo. Y su función principal es retrasar la transmisión del impulso nervioso. ¿Cuánto tiempo lo va a retrasar? 0,09 segundos. Eso lo vamos a ver más adelante en una diapositiva. Entonces te lo agrando para que te acuerdes. Retrasan la transmisión del impulso nervioso. Esa es su principal función del nodo auriculoventricular. Si el nodo sinusal falla, el nodo auriculoventricular va a coordinar el automatismo del corazón. Pero el nodo auriculoventricular ya está por debajo de la aurícula. Entonces la aurícula se puede despolarizar a una frecuencia lenta o se puede despolarizar a una frecuencia distinta a la que se vaya a despolarizar el ventrículo. Entonces ahí me vendrían las disociaciones auriculoventriculares, un trastorno de conducción. Las fibras de Purkinje tienen una frecuencia de 15 a 40 latidos por minuto, una velocidad de conducción de 1.5 a 4 metros por segundo, y estos dos datos los vamos a ver en una diapositiva más adelante. El impulso solo demora 0,03 segundos en viajar a través de todo el ventrículo, y luego de eso demora otros 0,03 segundos en pasar del endocardio al miocardio. Eso lo vamos a ver en una diapositiva, pero esas son las partes más importantes.
Todos estos datos han sido preguntados en algún examen, entonces por eso te lo pongo dentro de las diapositivas. Esto siempre tenlo presente. El nodo sinusal va a controlar el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra parte del corazón. Lo mismo que hemos estado explicando, pero en letras, y en rojo y grandote, para que no te olvides. Igual en una diapositiva, hecha tabla para que veas todo lo demás, todas las propiedades que pueden tener tanto el nodo como la aurícula, el ventrículo y las fibras de Purkinje. Potencial de reposo, amplitud, duración del potencial de cada uno, la velocidad de conducción y si tiene o no automatismo, debería ser un automatismo. Y esta es la diapositiva que quería mostrarles con respecto al retraso y a la duración del tiempo. Del nodo sinusal al nodo AB, vamos a poner nuestro pincel, ahí ya está puesto. Del nodo sinusal al nodo auriculoventricular va a demorar 0,03 segundos en pasar. Es decir, el impulso a través de los haces internodales ocurre en 0,03 segundos. Y en el nodo auriculoventricular se va a retrasar, ¿cuánto tiempo? 0,09. Ay, qué feo, lo voy a poner de nuevo. 0,09 segundos. Entonces, ¿cuánto suman acá? De 0,3 más 0,09 suman 0,12. Entonces, ¿cuánto tiempo hay entre lo que el nodo sinusal ha enviado su estímulo hasta que recién comienza a pasar a través de los ventrículos? Mínimo ya hay 0,12 segundos. Entonces ya le va sacando ventaja la aurícula del ventrículo. Ya le va sacando ventaja. Pero aún así tiene que pasar a través del haz de His. ¿Cuánto tiempo demora en el haz de His? 0,04 más. Entonces ya cuánto va sumando, 0,12 más 0,04 va sumando ya 0,16. Entonces recién para que pase a través de las fibras del haz de His y comience a despolarizarse los ventrículos, ¿cuánto tiempo de diferencia le lleva la aurícula al ventrículo? 0,16. Entonces en menos de 0,2 segundos ya la aurícula se está comenzando a contraer y le está comenzando a pasar sangre del ventrículo. Luego de que pasa a través del haz de His, tiene que pasar a través de la fibra de Purkinje. Como decía en la diapositiva anterior, ¿cuánto tiempo se demora en pasar a través de las fibras de Purkinje? Perdón, a través del haz de His hasta la base del ventrículo, se demoraba otro 0,03. Entonces ya tengo 0,03 más 0,09, 0,12 más 0,04, 0,16 segundos, más 0,03, ya tengo 0,19 segundos. ¿Y qué decía después de eso? Que en llegar desde el endocardio al miocardio, para que el miocardio se contraiga, demora otro 0,03. Entonces, ¿cuánto me dará finalmente? 0,22. Acá se demora 0,21 porque obviamente es más delgada la capa muscular del ventrículo derecho. Entonces, esa es la distribución en tiempos. ¿Cuánto demora en que se contraiga el miocardio desde que el nodo sinusal le envía el estímulo? 0,22 segundos. Recién ahí se comienza a contraer el miocardio. Entonces le da tiempo a la aurícula de llenar al ventrículo de sangre. ¿Ya? Pero vean dónde hay la mayor cantidad de tiempo que se ha detenido en el nodo auriculoventricular. Por eso es importante que exista este nodo. Si no existiera, no le daría tanto tiempo. ¿Ya? Como última propiedad, vamos a hablar de la refractariedad. La refractariedad, como ya también deben haberlo visto en neurofisiología, es esa capacidad que tiene una célula para no despolarizarse una vez que está generando ya un potencial de acción. Pero yo tengo dos, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto quiere decir que no importa qué tanto estímulo le dé yo
a la célula, esta célula simplemente va a decir: no, yo no me quiero despolarizar nuevamente, no quiero, y no lo va a hacer. Entonces, ¿qué periodo refractario absoluto? Es la imposibilidad de la célula de generar un nuevo potencial de acción, no importa qué tan fuerte le mande yo el nuevo potencial de descarga, por decirlo así. En cambio, el periodo refractario relativo quiere decir que yo tengo una célula que está generando un potencial de acción. Ya generó el potencial de acción y comienza a despolarizarse. Perdón, comienza a repolarizarse. Y a repolarizarse, digamos que llega hasta acá. Llega hasta acá y todavía no ha terminado la repolarización. Pero yo le vuelvo a enviar un impulso. Si le envío el mismo, no le va a hacer caso. Pero si le envío uno más fuerte, la célula va a decir: ya, para que no molestes me voy a despolarizar. Y comienza de nuevo. Entonces, ¿qué es el periodo refractario relativo? Acá sí se genera potencial de acción, pero necesito de una cantidad mayor de energía para generar un nuevo potencial de acción. ¿Ya? Ahora, esta es una imagen del Costanzo, es una imagen del 3Rs, pero el Costanzo también lo tiene, que te explica que existe otro, que es el potencial o el periodo refractario efectivo. Este no lo suelen preguntar mucho, y no muchos lo suelen conocer, porque tienes el absoluto acá, ¿no? Vamos a estudiar entonces: reposo, de despolarización, repolarización. Si acá yo le envío un impulso eléctrico, no va a pasar nada. Si acá yo le envío un impulso más fuerte, igual no va a pasar nada. No se va a inmutar. En el relativo, se despolariza, se comienza a repolarizar, pasa el absoluto, llega acá, periodo refractario relativo. Yo le envío un impulso, se va a despolarizar. Yo le envío un impulso, obviamente tiene que ser más fuerte, ¿no? Más fuerte que el que yo le envié en este momento en su potencial umbral. Tiene que ser un potencial más fuerte. Le envío un estímulo más fuerte y la célula dice: ya, para que no moleste me despolarizo. Y obviamente comienza a despolarizar a todas las demás. Mientras más cerca esté de la fase de reposo, mayor va a ser el periodo refractario relativo, y por lo tanto con menos estímulo voy a poder generar un potencial igual. ¿Ya? Y este periodo refractario efectivo es algo así como un intermedio. Algunas células ya están listas para ser despolarizadas y otras no. Entonces, si yo le envío un estímulo más fuerte de lo que debo, como dice acá, algunas células se van a despolarizar o se va a generar un potencial de acción, pero como todas no están totalmente en su periodo refractario efectivo, va a haber unas que no se van a despolarizar y el impulso no va a ser muy fuerte. ¿Ok? Eso es el periodo refractario efectivo. No muchos lo preguntan, pero igual se los dejo ahí para que lo tengan presente. Entonces, con eso habríamos terminado la segunda clase. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, escriban al inbox del grupo. Saben que estamos disponibles por ustedes, les responderemos a la brevedad. Y la siguiente clase va a ser de electrocardiograma. Van a ser clases, espero, muy didácticas y que ustedes las puedan entender. Como siempre, vamos a seguir usando nuestra pluma, que más o menos ya me va saliendo cómo dibujarla. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, siempre vamos a tratar de responderla. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.